Amado Dios, te damos gracias, te pedimos que durante este tiempo tú nos puedes hablar, Señor. Que sea tu palabra moviendo nuestro corazón, nuestra mente, transformando, Señor, nuestro ser. Que nos enseñes esta mañana, Señor. Tal vez estamos años aquí, pero aún no hemos entendido algo de tu palabra. Tal vez hoy es el día, Señor, en poder entender y comprender, pero también vivir, Señor. Te pedimos que abras nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, y pongas atento nuestros oídos para poder escuchar tu palabra, Señor, y ser transformados por ella. Oramos, Señor, eso. Gracias por cada uno de los que está aquí en este lugar. Gracias por sus vidas, Señor. Que puedan ser bendecidas por tu palabra, Dios. Te damos la gloria a ti en tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Estamos compartiendo acerca de seguir a Jesús. Amén. Una de las cosas importantes que hemos entendido como iglesia aquí, Cairo Sucre específicamente, es que hemos sido llamados a ser discípulos. El corazón y el sentir de nuestra iglesia, el identificativo de nuestra iglesia es hacer discípulos. Amén. No sé si lo has entendido, no sé si ya llevas tantos años y todavía te preguntas, ¿para qué está la iglesia Kairos? ¿Qué hace la iglesia Kairos? La iglesia Kairos sueña con discípulos de Cristo. Amén. Y ese es nuestro propósito. No queremos hacer seguidores de hombres. No queremos hacer seguidores de denominaciones. No queremos que tú te cambies de denominación. Antes era católico y ahora soy evangélico. No anhelamos eso. Tampoco anhelamos que tú seas dependiente de personas. Lo que buscamos es formar tu vida para que tú puedas seguir a Cristo. Amén. Para que tú sigas. Y cuando uno sigue a Cristo, lo hace donde sea. Puede que hoy cambies tu estadía. Puede que mañana estés en otro país o en otra ciudad. Pero estoy seguro que tú vas a seguir a Cristo. Amén. Si realmente has entendido el discipulado. Entonces es algo que estamos ahondando, estamos viendo en la palabra. ¿Qué significa esto de seguir a Jesús? La última vez conmigo aprendíamos del ejemplo de Natanael, ¿se acuerdan? ¿No? Cómo el Señor había llamado a él. Y hoy vamos a hablar acerca de otro de los discípulos de Jesús, conocido, que lo sabemos, tal vez hemos leído, el apóstol Pedro. Dile al que está a tu lado, el apóstol Pedro. Y nos vamos a concentrar en un episodio del apóstol Pedro que está en Lucas capítulo 5, del versículo 1 al versículo 11. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en esta cita bíblica y vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 5 y vamos a ir avanzando y revisando qué es lo que dice aquí la palabra. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas capítulo 5, versículo 1. Antes de hacer la lectura tenemos que entender el apóstol Pedro, que antes no era apóstol, sino era discípulo, era uno que había visto a Jesús, era uno que había conocido a Jesús. El primer encuentro que él tiene con Jesucristo está en Juan capítulo 1, versículo 41. Justamente vemos este episodio cuando el apóstol Juan estaba bautizando personas, llamando a los judíos al arrepentimiento. Y en medio de ese acontecimiento estaba justamente Pedro. Primero estaba Andrés, dice la palabra, y Andrés fue el que le dijo a Pedro, hemos encontrado al Mesías, vamos. Y luego pasaron esa noche juntamente con Jesús. Entonces, el primer encuentro de Pedro era este momento. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Porque leemos después en el relato también de los evangelios
que él todavía seguía caminando con Jesucristo. Seguía todavía, él había visto, por ejemplo, muchos de los milagros y muchos de los sermones de Jesucristo. Pero llega un momento donde Pedro vuelve otra vez a su lugar de origen, a Galilea, al lugar de su trabajo. Dile al que está a tu lado, Pedro se vuelve, dile. A pesar de que había tenido este encuentro con Jesucristo, a pesar de haber oído de él y haber conversado con él, y estoy seguro que Jesús le había dicho que le siga, Pedro estaba nuevamente en su trabajo, estaba nuevamente ahí en sus redes, en sus pescados, porque era pescador, ¿verdad? Estaba ahí pescando peces nuevamente. Y lo curioso de esto, hermanos, es que Jesucristo, cuando observa eso, que Pedro no estaba ya con él, porque él se dio cuenta y dijo, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Pedro? Y Pedro había vuelto a Galilea. Decide volver otra vez él a Judea, a Galilea. Y vemos este episodio justamente en el Evangelio, antes de que, no sé si ustedes han leído, pero Jesús está yendo hacia Judea y tiene que pasar por Samaria. Y se encuentra con la mujer samaritana. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús quería ir a Judea? ¿Por qué quería ir hasta este lugar del mar de Galilea? Porque le faltaba uno de sus discípulos, Pedro. Esto que estamos leyendo en el capítulo 5 de Lucas es un acontecimiento que está después de que Jesucristo habló con la mujer samaritana y estaba buscando justamente a Pedro. ¿Por qué? Porque había vuelto otra vez a lo mismo de antes, a su misma actividad de antes. Él no había entendido lo que significa seguir a Jesús. Él no había comprendido al principio qué es seguir a Jesús, porque no estaba con Jesús. Dile al que está a tu lado, ¿tú has entendido lo que es seguir a Jesús? ¿Y cuántas veces nosotros, como estaba orando hace rato, cuántas veces a nosotros nos cuesta todavía entender qué es seguir a Jesús? Estamos en la iglesia, perfecto. Estamos aprendiendo cosas, perfecto. Pero estamos también como Pedro, que nos falta ahondar y nos falta entender a nosotros lo que significa seguir a Jesucristo. Y aunque de repente nos hacemos llamar seguidores o nos hacemos llamar discípulos o cristianos, valga la redundancia, realmente no estamos siendo esto. Y Pedro estaba así y tenía que entender lo que significa seguir a Jesús. Y Jesús va hasta el mar de Galilea, hasta Judea, vuelve hasta este lugar para volver a llamar. Y Marcos capítulo 1, 16 al 20, Lucas capítulo 5, 1 al 11, es justamente este nuevo llamado que hace Jesucristo al apóstol Pedro. Nuevamente Jesús vuelve otra vez al lugar donde estaba Pedro en el mar de Galilea para encontrarse con él. Y eso es lo que justamente nos relata esta porción bíblica. No vamos a leer Marcos 1, 16 al 20 porque es un resumen. Marcos es de pocas palabras. Entonces Marcos es rápido. Dice, esto surgió, esto ocurrió y listo. Pero Lucas nos describe un poco más de lo acontecido, de cómo fue este segundo encuentro de Jesucristo con el apóstol Pedro. Vamos a ir al versículo 1, amén. Vamos a leer entonces Lucas capítulo 5, versículo 1. El versículo 1 dice de la siguiente manera, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, que está en la región de Galilea, por si acaso, del mar de Galilea es una extensión muy grande y el lago es una parte del mar de Galilea. Dice, el gentío se golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está relatando Lucas? ¿Cómo empieza Lucas? Que cuando Jesús llega a esta región del mar de Galilea, específicamente a este lago, dice que las multitudes estaban con él. Y toda esta gente que estaba siguiéndole se agolpaba porque quería escuchar la palabra de Dios. Quería escucharlo a él.
Así que mucha gente estaba reunida juntamente con Jesucristo. Versículo 2 dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, que lavaban sus redes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Jesús estaba llegando a este lugar, observa fuera del mar, a lo profundo del mar, y empieza a ver 2 botes. ¿Quién crees que estaba en estos botes? Pedro. ¿No? Estaba Pedro. Y yo no sé, pero yo he tenido justamente esa experiencia cuando camino en las calles. A veces veo a alguien que estaba aquí en la iglesia, ¿no ve? Y uno dice, mira, me acuerdo de ti, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no ya vienes a la congregación? ¿Por qué no te veo en la iglesia? Y tienes esa tendencia, porque es una tendencia, ¿no ve? En tu corazón de poderle hablar y de poderle decir qué está pasando en tu vida. ¿Por qué? Se supone que tú estabas en la iglesia, ¿y por qué ya no estás? ¿Tenemos ese celo o no? ¿Cómo es? ¿O te vale nomás a ti, no veo? ¿O te es indiferente? No, hermano, ¿cómo estás? No, y ya. ¿Cómo es? ¿O tienes este celo dentro? Pero lo interesante aquí es que Jesús no le dice, Pedro, ¿qué estás haciendo aquí? Se supone que tú deberías estar conmigo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te has desviado? ¿Por qué te has ido y has vuelto otra vez aquí? He tenido que volver otra vez a buscarte aquí. No le dice eso. Sino Jesús, escúchame bien, está esperando el momento adecuado, correcto, para agarrarlo a Pedro. No se desenfrena, no se deja llevar por su corazón, por sus emociones, sino dice, te va a llegar el momento, Pedro. Primero me voy a ocupar de la multitud, porque hay mucha gente que quiere escuchar la palabra. A veces el pastor hace eso, ¿no? Porque ve a alguien, este hermano, mira de cuánto tiempo, lo voy a agarrar al final del culto, ¿no ve? Pero primero me ocuparé de compartir la palabra del Señor y luego después lo voy a exhortar. ¿Te parece? Y esto es lo que justamente está pasando acá. Jesús no le está llamando la atención a Pedro, sino él está diciendo, voy a ocuparme de la multitud. Pero por eso justamente en el verso 2 dice él, que al ver estas barcas en la orilla del lago y los pescadores que estaban ahí dentro de la barca, verso 3 dice, y entrando en aquellas barcas, la cual era ¿de quién? Ahí está, ¿no? El Pedro, perdido. Ahí está Pedro, que era de él, que estaba en su barca. Jesús le dice, Pedro, préstame tu barca, préstame tu barca. Le rogó que la apartase de la tierra un poco más adentro. ¿Te das cuenta que Jesús ya conocía a Pedro? O sea, ya había una confianza con Pedro. Por eso es que Pedro no le niega la barca. Porque si no le hubiera dicho, ¿quién eres tú? Por lo menos preséntate y dime quién eres para que así yo pueda ver si te presto o no mi barca. Imagínate que yo vaya ahí a alguien, dame tu auto, ¿no? Te doy mi auto, ¿no ve? No lo creo, no creo que haga eso, ¿verdad? Si es que no me conoce. Si yo voy y le digo al hermano Víctor, préstame tu auto. Bueno, yo lo puedo estrellar porque no sé manejar. Él tal vez me dice que no, ¿verdad? Pero si sé manejar y yo lo estoy pidiendo, tal vez él va a considerar, él es el pastor, lo conozco. Claro, te puedo prestar, ¿verdad o no? ¿Me prestas o no, Víctor? ¿No ve? Amén. Entonces acá hay algo de confianza. Ya sabe Jesús de Pedro. Y por eso justamente le dice a Pedro, préstame tu barca porque la necesito. Y se embarca hacia la profundidad del mar, de este lago, porque quiere atender a la multitud. Haciendo un paréntesis aquí importante, ¿no? Porque Jesús tenía un método para poder hablar a las multitudes. Él no tenía este aparatito. No sé cuántos estamos aquí, pero no creo que superemos los 40, ¿no? Personas. Cuando la Biblia dice multitudes, está hablando de muchedumbre de gente. Y uno se pregunta, ¿cómo Jesús ha predicado a tanta gente? ¿Cómo? Si no tenía micrófonos ni parlantes. Él utilizaba la naturaleza para amplificar su voz. Amén. Y una de las maneras para amplificar la voz era el viento que cruzaba de la orilla. Entonces, por eso él se alejaba con un bote,
porque toda la gente se ponía en la orilla, porque era extenso el espacio, se sentaban a la orilla y Jesús predicaba desde su bote, a lo lejos, donde el viento soplaba y el viento aumentaba el volumen de su voz. ¿Qué te parece? Nosotros no tenemos esa experiencia, no conocemos el mar, ¿no? Entonces no sabemos cómo suena eso, cómo se experimenta eso. Pero tal vez algunos aquí han tenido esa experiencia. Aumenta la voz. Para que la muchedumbre le escuchara, Jesús se subía a los montes, su sermón del monte, ¿no ve? En un monte para poder estar sobre las personas. Así que él se buscaba maneras para poder predicar a la gente. Y este es un método que él tenía para compartir. Amén. Entonces por eso estaba pidiendo este bote, porque él estaba hablando a la multitud y se aleja a la orilla y dice que sentado, versículo 3, que sentándose en la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Para qué quería el bote? Para enseñar a la multitud. Así que Jesús no se ocupa primero de Pedro, sino se ocupa de la multitud. Amén. De la multitud. Pero luego, pasado esto, ocurre algo interesante. En el versículo 4, si seguimos avanzando aquí en la palabra, del capítulo 5 de Lucas, dice lo siguiente: cuando terminó de hablar, o sea, termina todo el sermón que hace el Señor, el mensaje a la muchedumbre. Cuando termina esto, le dijo a Simón, ahí está, acercándose otra vez a él, nuevamente, y le dice a él: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Pedro no había pescado esa noche? ¿Tú crees que no sabía? Yo creo que sí sabía. ¿Te acuerdas de Natanael cuando Jesús le dice, verdad, yo te vi debajo del árbol? Y Natanael se sorprende porque dice, ¿cómo es posible? ¿Quién es este hombre que lo ve todo? Él es Dios. Dile al que está a tu lado, Él es Dios. Amén. Él sabe todo. Él conoce todo. Él sabe dónde estás. Sabe dónde está tu corazón. Sabe cuál es la condición de tu corazón. Sabe muchas veces cuando tú le dices al pastor, por si acaso, ¿no? Eso a veces pasa, ¿no? El pastor dice, ¿qué ha pasado, hermana? ¿Por qué no está viniendo a la iglesia? Sí, pastor, el tiempo, el trabajo, pastor. Claro, al pastor le puedes decir eso, pero Dios mira tu corazón. Y Dios sabe que es el fulano de tal que te ha herido en la iglesia, sabe que es el ñato con quien estás andando, sabe bien por qué tú no estás en la iglesia. Sabe. Y Jesús sabe por qué Pedro está. Pedro no estaba tranquilo. A ver, yo quiero un poquito ilustrar bien esto, porque tenemos que entrar a la palabra. Quiero ilustrarlo bien. ¿Cómo estás tú cuando te va mal en tu día? ¿Cómo estás? ¿Con una sonrisa? Oh, pastor, hoy no vendí nada, pastor. Estoy alegre porque no había clientes. ¿Así estás? ¿Cómo es? Ahí está, pues. ¿Cómo crees que estaba Pedro toda la noche intentando pescar? No solamente una hora, sino toda la noche estaba intentando y ni un pez podía atrapar. Nada había del mar, nada. No sé, creo que Dios, incluso yo me pongo a pensar eso, creo que Jesucristo intencionalmente se llevó los peces al norte. ¿Me entiendes? No pudo pescar nada. Estaba triste, estaba también seguramente enojado porque está perdiendo costo, dinero. ¿Me entiendes? No es, los pescadores invierten, contratan obreros porque van a llevar la pesca, todo esto, y nada había. Pedro estaba así. Pero Jesucristo
cuando le habla a Pedro y sabe que está mal en su corazón, sabe que está enojado, Jesucristo le dice justamente, ve adentro, ve al mar y vuelve a echar tus redes. Vuelve a echar tus redes. ¿Sabes qué diría Pedro? Y lo que dice justamente él, ¿verdad? Señor, ¿te estás haciendo la burla de mí? ¿Te estás burlando de mí? Encima que estoy enojado, encima que estoy triste porque he estado intentando, tú me dices, vuelve otra vez. ¿Sabes qué hora es? A esta hora ni un pez anda en el agua. Ningún pescador ha pescado a esta hora, nadie. Locura. ¿Me entiendes? Locura. Si yo te digo de repente, ve a Fidel, ¿no? Ve a abrir tu tienda ahí en el Salar de Uyun, en el centro ahí. ¿Qué me va a decir él? ¿Estás loco? Claro, los turistas de repente pasan ahí, ¿no? Pero para morir nomás, ¿no? O entran hasta ahí nomás para morir. No hay clientes ahí. ¿Cómo voy a vender ahí? Peor si le digo abrir tu negocio a las 3 de la madrugada. ¿Me entiendes? Locura. Pero sabes que Pedro tiene que aprender una cosa que muchas veces nosotros olvidamos de lo que significa seguir a Jesús. Cuando tú estás con Cristo, cuando tú sigues a Cristo, cuando tú obedeces a Cristo, eres bendecido y observas el poder de Dios en tu vida. Si tú no tienes la capacidad de obedecer a Dios, si tú no tienes la actitud de obedecer al Señor, a su palabra, no vas a experimentar el poder de Dios. No vas a experimentarlo. ¿Por qué nosotros hacemos cosas como discípulos? ¿Por qué nosotros cumplimos ciertas cosas como congregarnos, como en leer la palabra cada día? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque queremos sentirnos bien con nosotros mismos? ¿Porque no queremos defraudar al pastor? ¿O porque pensamos que simplemente haciendo eso estamos cumpliendo con nuestra religión? ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos experimentar el poder de Dios. Amén. Porque queremos experimentar el poder de Dios. Queremos saber si lo que Dios ha dicho es poderoso. Pero ¿sabes algo? No vas a experimentar eso si tú no le crees al Señor. Y ahí viene la fe. Porque tú tienes que creer encima de la realidad. Algo que a mí me llama la atención de lo que estoy leyendo es la palabra toda la noche. Es toda la noche. ¿Sabes cómo viene una persona cuando ha intentado todo para solucionar su vida? Igual que Pedro. Cuando yo recibo matrimonios y me dicen, pastor, hemos intentado de todo y esto no funciona. Ah, de todo. Ahí me hace recuerdo a Pedro, que le dice a Jesús, toda la noche he tratado de pescar y nada. Y es lo mismo. Los matrimonios dicen, todo he intentado, he hecho de todo, he ido a psicólogos, no sé, he hecho tal, he ido a sus padres, he hablado, he hecho esto y no funciona. ¿Sabes qué diría Jesús? ¿Sabes qué diría Jesús a ese esposo? Le diría, ama a tu esposa. Pero he intentado todo. Yo no te he preguntado si has intentado o no. Ámala. Ámala. Es tan sencilla la palabra, porque si uno quisiera encontrar, ¿no? Alguien me decía a mí, por ejemplo, un jovencito que lo conozco, me decía, pastor, ¿y usted tiene tips para salir de la depresión? Yo le digo, no. ¿Y la Biblia acaso no tiene tips para salir de la depresión? Yo le dije, no. Y a veces buscamos eso. 8 pasos para restaurar mi matrimonio en la Biblia. ¿Sabes que es sencillo restaurar tu matrimonio? 2 cositas nada más tienes que hacer. Maridos, amad a vuestras mujeres. Mujeres, sujétense a sus maridos. 2 cosas. Así nomás, pastor. ¿Y si haces esas 2, todo funciona? Sí. Lo lamentable es que no lo quieres hacer porque no crees que esa palabra tiene poder. Pero si tú supieras
y realmente de verdad lo tomaras y lo empoderaras en tu vida y dijeras, sí, voy a obedecerlo, aunque parezca imposible, aunque parezca de verdad de otro mundo, locura parezca, ¿no ve? ¿Cómo vas a abrazar a tu esposa si te humilla y esto y lo otro? Igual la voy a abrazar, porque eso dice la palabra, que ame a mi esposa, aunque me boconee, aunque me bote el trapo en mi cara, ¿no ve? Lo voy a amar a mi esposa. Si solo hicieras eso, porque crees en la palabra, experimentarías el poder de Dios. Pero no somos capaces de hacerlo. Y lo mismo aquí los hijos, ¿no ve? ¿Por qué no obedecen a sus padres? No, es que mi padre es esto. Es que mi papá no lo merece que le obedezca. Es que mi papá es así, es esto y lo otro. Jesús te pregunta eso. Te dice, honra a tu padre y tu madre siempre y cuando este padre sea ejemplar. O simplemente te dice, hónralo. Y punto. Pablo incluso va más allá, dice, obedece en todo, dice, a tus padres. ¿Qué no has entendido del Evangelio? ¿Por qué le buscas cuatro patas a las cosas cuando es tan sencillo el Evangelio? Los mandatos del Señor son sencillos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que no le crees y tu corazón está encaprichado y endurecido. Ese es el problema. Ese es el problema. Dile al que está a tu lado, en tu corazón está el problema, dile. No está en el mandamiento de Dios. No le pongas ahí, es que Dios es difícil, es que el mandamiento es complicado de entender, necesito un fariseo, un escriba o un pastor que me explique. No, es sencillo. Es sencillo. ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Entra al mar, bota las redes. Parece locura, pero mira lo importante que es obedecer al Señor. Pero sabes, Jesús aquí le está diciendo esto a Pedro porque le quiere demostrar a Pedro, cuando tú estás conmigo, las cosas van a salir bien. Pero si tú te alejas de mí, vas a tener escasez de peces. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que estés conmigo. Ustedes saben que el apóstol Pedro fue clave en el ministerio de la iglesia. Fue una de las columnas importantes. Y Jesús no va a dejar que él se pierda. Me encanta a mí leer Lucas 15:4, donde justamente encontramos esta parábola, la de la oveja perdida, ¿no ve? O este relato. Y donde justamente dice, a modo de pregunta retórica, dice el verso 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto? Mira, ¿en dónde? No dice con comidita, no ven ahí cuidando, no, ¿a dónde deja las 99? Donde no hay comida, donde no hay agua, donde posiblemente hay tormentas, pero prefiere dejarlas a las 99 ahí. ¿Por qué? Porque va tras la que se perdió hasta encontrarla. Esto es Pedro, su oveja perdida. Y Jesús tiene que ir de un extremo al otro para buscar a Pedro, porque se había alejado de él. ¿Cuánto amor tiene el Señor, no? Con nosotros. Que de verdad, aunque somos así tan rebeldes, somos tan chinchosos, encaprichados con nuestro pecado y no lo queremos dejar, por más que nos dice la tía, la mamá, la hermana, el pastor, todo mundo te dice lo mismo y no lo quieres dejar. Qué encaprichado. Pero aún así, el Señor te busca. Y quiere demostrarte el poder que Él tiene para que nunca más te atrevas a dejarle. Por eso justamente en el verso 6 dice acá lo que Pedro va a experimentar, lo que él va a ver. Dice verso 6, y habiendo hecho esto, o sea, metiendo la red ahí en el mar, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red
se rompía. Verso 7 dice: entonces hicieron señales a los compañeros. Mira, algo que es ocurrente aquí, que me llama también la atención, es que por culpa de este Pedro que se había alejado y se había ido, ningún pescador pescó. ¿Se acuerdan ustedes ahí cuando vemos en el libro de Hechos, verdad? Y también pasa lo mismo con Pablo en el barco y la marea, pero pasa lo mismo también con Jonás, que estaba en el barco escapándose, de Nínive, y ahí los barqueros, los que eran Noé, algo está pasando aquí, porque el mar los quería tragar y se iban a morir. ¿Y todo por culpa de quién? De Jonás, porque era rebelde. Y Jonás dice: bótenme al agua, porque si no se van a morir ustedes, ¿no? Y de verdad lo botan, porque se dan cuenta que el culpable era él. Oye, no sé si en tu cuadra ahí de tu negocio las cosas andan mal. Y capaz ellos están pensando: ¿por qué estamos mal? Porque no hay clientes. Capaz eres tú ahí. Capaz el Señor está alejando a tus clientes porque tu vida está mal, porque el Señor quiere llamarte la atención. Esos pescadores que estaban con Pedro no habían pescado también, pero cuando la barca, se llena de peces, las redes se llenan de peces, Pedro hace señales a todos los que no habían pescado y les dice: vengan. Y todos ellos, dice el versículo 6, para que viniesen, dice, a ayudarles, y vinieron y llenaron las barcas, ambas barcas, de tal manera que se hundían. Llenaron las barcas. Esta ilustración, esta historia, en realidad este relato que ocurrió con Pedro, es lo que necesitamos nosotros también aprender. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, episodio antes de este relato: el que bebe de esta agua jamás tendrá sed. El que come de este pan jamás tendrá hambre. Cuando tú andas con Cristo, cuando tú sigues a Cristo, tú no tienes sed. Tú no tienes hambre. No se trata de llenar tus bolsillos. Jesús no está queriendo hacerlo millonario a Pedro, ¿no? Por los pescados. No te estoy diciendo ahora que si tú andas con el Señor, tu negocio va a tener una cola de clientes, ¿no? Ucha, pastor, tenía razón, fe. Mira, tanta plata ahora tengo. No te estoy diciendo eso. No sé si tú estás entendiendo esta mañana, pero no se trata del dinero o de los bienes. Te estoy hablando de tu vida. Te estoy hablando de tu vida. Cuando tú no andas con Jesús, tu vida se vacía. Algunos me dicen: pastor, me siento vacío. Algo está pasando ahí, no estás andando con el Señor. Porque el Señor te llena. Amén. Te llena. Y nunca tienes sed. Nunca tienes hambre. Porque Él es el que llena tu vida. Y esto justamente le está tratando de insinuar Jesús aquí a Pedro. Le está diciendo: Pedro, si tú andas conmigo, yo voy a llenar tu vida. Así como ves que ahora con el poder mío, como esta barca que tiene varios peces y está rebalsando, así va a estar tu vida si tú realmente me sigues. Pero si tú no me sigues, Pedro, no vas a pescar nada. Vas a intentar hacer cosas y no va a funcionar. Vas a querer llenar tu corazón con un chico y no lo va a llenar, discúlpame. No lo va a llenar. Vas a querer llenar tu alma con plata y no lo va a llenar. Vas a querer llenar tu alma con tus nietos, tus hijos, tu esposo y no lo va a llenar. Porque el único que puede llenar de verdad eso es el Señor. Hasta que tú reconozcas que es Él. Hasta que tú sepas de verdad: sí, a Él debo ir, Él debo seguirle porque Él puede llenarme. Amén. Esta es la cuestión aquí. ¿Por qué pasa esto? No es simplemente porque Jesús quiere darle aquí prosperidad a Pedro. Algunos de la prosperidad lo tomarían así, ¿no? Ahí está la teología de la prosperidad. No es así. Dile al que está a tu lado: no.
Ser discípulo es confiar en el control que tiene Jesús. Es abandonar mi control. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás todavía en las riendas de tu vida? ¿Estás tomando tu vida? ¿Todavía sigues decidiendo tú sobre tu vida? Y me refiero decidiendo no en el sentido de que dejes de tomar decisiones, sino en el sentido de que eres indiferente al mandamiento de Dios. Nosotros sabemos aquí, los que ya estamos tiempo en la congregación, hemos aprendido que seguir a Jesús es negarse a uno mismo. ¿Lo sabes o no lo sabes? Y hemos aprendido que seguir a Jesús es darle el control a Él y dejar nosotros el control, dejar nosotros de intentar y de esforzarnos, sino Él tiene que tomar el control. Y nosotros lo único que hacemos es obedecerle a Él, nada más. Eso es seguir a Jesús, obedecerle a Él. Así que seguir a Jesús es darle el control a Él. Amén. Que Él tenga el control, no yo. ¿Cuántas veces yo veo y les digo, no, mira hermano, no hagas esto porque la palabra dice lo contrario, pero están empecinados a hacerlo? No son discípulos. No son discípulos porque siguen decidiendo cosas para sí mismos. No han entendido lo que es seguir a Jesús. Versículo 8, por favor. Cuando tú tienes un encuentro verdadero, yo no sé si aquí todos han tenido un encuentro real, yo por lo menos puedo decir en mi corazón de verdad, cuando yo me convertí a mis 17 años, yo tuve un encuentro con Jesús. Y estoy seguro que tuve un encuentro con Jesús. Pero mira lo que dice el versículo 8. Viendo esto Simón Pedro, cuando él ve justamente que está pasando este maravilloso poder de Jesús, ¿qué ocurrió? Se postró en sus rodillas. Se postró en sus rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Sabes? Cuando tú te encuentras con el Señor, cuando tú experimentas esto, el poder de Dios, y tú reconoces quién es Él, tú le ves quién es Él, tienes conciencia en tu mente y se abre en tu mente que no es cualquiera, sino es el Señor de señores, es el Rey de reyes, es el que un día va a venir a juzgarnos, ¿verdad? Con majestad y gloria, el infinito, el eterno. Cuando tú entiendes la magnitud de lo que es Él y lo miras a Él, lo único que puedes hacer es humillarte delante de Él. Humillarte delante de Él. Rendirte. ¿Cómo vas a poderle? A veces yo digo, no, ¿cómo es posible que las personas sean capaces de subir encima del mandamiento de Jesucristo? O sea, para mí esto es realmente no solamente falta de respeto, sino te crees más inteligente que Dios. ¿Puedes acaso decirle a Dios que está equivocado? ¿Puedes? ¿Puedes enseñarle al Señor y decirle, no, Señor, no va a funcionar esto que tú dices? Amar a mi esposo no va a funcionar. ¿Crees que va a ser así? ¿Crees que Él se equivoca? ¿Delante de quién estás? Entonces necesitamos tener una conciencia, pero esta conciencia, escúchame bien, no vamos a tenerla hasta que Él se revele a nosotros. Por eso yo hablo de un encuentro con Jesús. No hablo de una experiencia religiosa. Dile al que está a tu lado, yo no hablo de experiencia religiosa. ¿Conoces esa canción? ¿Quién cantaba? Ricardo Arjona, ¿no? Y una experiencia religiosa, ¿no? Ahora él no está hablando por si acaso de algo. Cuidado que, aquí hay una canción cristiana, ¿no? No está hablando de Dios ni nada de eso. Pero a veces queremos eso. A veces pensamos que el hecho, digamos, de llorar y
y de la oración y todo esto. Oh, pastor, he tenido una experiencia con Dios. Una experiencia religiosa. Pero cuando tú te encuentras con Él, cuando tú le ves a Él de verdad cara a cara, tu vida de verdad cambia. Tu vida de verdad cambia. Y yo he experimentado eso. Por lo menos una semana antes, digamos, de venir a la iglesia, el Rodo está aquí, ¿no? Que es antiguo, ¿no? Una semana antes de venir a la iglesia, yo no he sido esa persona que ha estado a años en la iglesia tratando a ver, seré paciente, esperaré qué dice el Señor. No, yo he llegado a la iglesia unos 2 meses después. Yo fui a un encuentro y después de este encuentro yo estaba sirviendo. Yo estaba ya a ver, güey, ¿qué tengo que hacer con mi cuaderno, en mi discipulado, aprendiendo, esforzándome, hablando a mis amigos? ¿Por qué? Porque yo tuve un encuentro con el Señor de verdad. ¿Has visto a Pablo yendo a Damasco? ¿Tuvo un encuentro con Jesús? ¿Qué hizo él? ¿Se quedó de vacaciones con Ananías en Damasco? Hasta Ananías le estaba diciendo, oye, quédate aquí nomás, ¿no ve? No, no vayas, te van a confundir porque no saben que te has convertido, van a pensar que todavía sigues persiguiendo a la iglesia. No vayas a Jerusalén. ¿Qué hizo Pablo? Se bautizó, inmediatamente fue a Jerusalén, donde los ancianos empezó a predicar la palabra. Inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque se encontró con Jesús. Por eso yo a veces dudo de que algunos se han encontrado con Jesús. Dudo, porque no los veo con hambre, no los veo con interés, no los veo con madurez, no los veo con espíritu de celo, que quieren seguir al Señor con toda su vida. No los veo así. Y discúlpame, no estoy para juzgar esta mañana, pero el juicio o la reflexión la tienes que hacer tú. Yo te pido que tú te preguntes a ti mismo: ¿realmente he visto al Señor? ¿Realmente he conocido al Señor? ¿Realmente ha impactado Dios mi vida? ¿O tal vez solo he tenido una experiencia religiosa nada más? Ahora yo te voy a decir algo más. El que tú veas a Jesús no necesita que tú tengas lágrimas. No necesita que tú estés ahí en un ambiente adorativo donde, wow, te estoy sintiendo. No necesitas. ¿Sabes qué necesitas? Aquí en tu mente necesitas abrir tu mente para entender y ver quién es Él. Y empezar a orar, querido hermano, empezar a orar. Muéstrate, Señor, a mi vida. Quiero saber quién eres tú. Quiero ser capaz de mirar tu majestad y que es tan enorme que me detenga cuando yo estoy pecando. Que tu gloria tan impresionante me infunda temor cuando yo estoy queriendo pecar. Que me saque lágrimas cuando he pecado. Eso deberías orar. Y eso no ocurre en una sala, en un lugar, no. Eso ocurre cuando tú estás en tu momento, en tu vida secreta. Ahí ocurre. ¿Cuántas veces yo le he fallado al Señor? No aquí en la iglesia. Aquí parezco perfecto, ¿no ve? Parezco espiritual. No, afuera, afuera. ¿Y cuántas veces he llorado y le he dicho: Señor, perdón, ayúdame a salir de esto? ¿Cuántas veces he tenido tentación afuera y he huido y le he dicho: Señor, no quiero caer en esto? Enséñame, ayúdame. Seguir a Jesús se ve en tu vida, se siente en tu vida, se siente, se sabe. Yo puedo decir ahorita, como soy yo usted su pastor de ustedes, yo puedo decir con claridad en quienes siento que de verdad están siguiendo a Jesús y en quienes siento que no. Pero no lo voy a hacer porque no es la idea. No lo voy a hacer. Pero la idea no es incomodarte, la idea es que tú mismo te des cuenta. ¿De qué me sirve a mí señalar y decir: hermano, usted no está con el Señor, usted no se ha convertido, parece, usted no ha tenido un encuentro con el Señor? ¿De qué me sirve a mí eso? Si no eres tú mismo el que se da cuenta. Ponte de pie, por favor.
Cuando Pedro se arrodilló delante de Jesús, dice la palabra que el miedo, que el temor se apoderó de él. Versículo 9 dice: porque la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él, y todos los que estaban con él estaban de miedo. ¿Por qué estaban de miedo? Porque él había reconocido que era pecador, que era un hombre pecador, alejado de Dios, alejado de los propósitos de Dios. Y no justificó eso, no lo puso como una excusa, sino dice el verso 10 que Jesús le dice algo importante, interesante. Le dice: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Recién Pedro entendió algo importante. Recién Pedro entendió que si sigue a Jesús, todas las promesas se van a cumplir. Jesús le dice a Pedro: yo te voy a transformar. Yo sé que eres pecador, sé que has fallado, pero yo te voy a transformar. Solamente quiero que me sigas. Si me sigues, te voy a transformar. Obedéceme, haz lo que te estoy diciendo. Y qué maravilloso ver a Pedro. Pedro es una de las evidencias más grandes de que el evangelio y la persona de Cristo no era un engaño, no era un montaje, era algo real. ¿Por qué te digo eso? Porque nadie hubiese creído que un hombre como Pedro, tan inestable, tan incrédulo, tan campesino, tan frágil, llegaría a ser un hombre tan grande en el ministerio de la iglesia. Nadie lo creería. Ni la psicología pudiese comprobarlo. No sé qué estudios podrían hacer ellos. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Sabes por qué? Porque ahí no hay mano humana. Porque solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Por eso yo siempre digo: no busques al pastor. Está bien que busques consejo, etcétera, pero ¿sabes qué? El que puede cambiar tu vida no es el pastor. El que puede salvar tu matrimonio no es el pastor, es Él. Es Jesucristo, que está vivo. Amén. Él puede transformar. Él te puede hacer del esposo más rebelde, el esposo más amante, de la mujer más irrespetuosa, la mujer más respetuosa. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Amén. Yo te animo que tú experimentes eso. Vamos a orar. Gracias, amado Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Que cuando podamos leer tu palabra, se infunda en nuestro corazón el mismo sentir de Pedro. Y podamos mirarte a ti antes que ver una religiosidad. Mirarte a ti y obedecerte a ti, Señor. Te pido eso, Dios. Te ruego, Señor, que abras nuestra mente, abras nuestros ojos, que ya no seamos aquí dependientes de un hombre, buscando, tratando de que simplemente queremos el favor del pastor o de la iglesia. Señor, ayúdanos a tener esa conciencia de seguirte a ti, Jesús. Ayúdanos, Señor. Así como a Pedro, enséñanos que contigo hay todo y sin ti no hay nada, porque tú mismo has dicho eso: sin mí nada podéis hacer. Sin mí no hay fruto, no hay nada, no hay bendición. Pero cuando te obedecemos, Señor, ahí es donde vemos tu poder. Y eso significa seguirte, obedecerte, estar siempre contigo, buscando tu palabra, buscando tu consejo y humillarnos delante de ti para obedecer. Enséñanos, Señor. Ayúdanos a mirar nuestro corazón, a ver cómo está nuestro corazón. Si realmente está siguiéndote,
o no lo está haciendo. Si de verdad te hemos conocido, si de verdad te hemos visto, o simplemente aquí estamos de fanáticos nada más, de religiosos cristianos. Y si no te hemos visto, Señor, revélate en nuestra vida. Muéstrate, Señor, que podamos ver la maravilla de tu gloria, de tu majestad, Señor. Muéstrate esta mañana, Señor. Muéstrate, Dios.